Hoy les quiero hablar de las recomendaciones para empacar a un equipo médico. Son muchas las ocasiones en que es necesario transportar un equipo, ya sea porque se va a hacer un trasteo, una mudanza de consultorio o porque es necesario enviarlo para una reparación. Entonces es importante, en este caso, hacer un empaque adecuado para el equipo para evitar que sufra daños. Estamos hablando de un equipo que representa una inversión importante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar una caja adecuada. El caso o el mejor de los casos sería que se tenga la caja original, pero esto no sucede en muchas ocasiones y los moldes originales. Entonces, vamos a buscar una caja. El tamaño de la caja, para el tamaño vamos a considerar las dimensiones del equipo. La caja debe permitir que entre la pared interna y las caras del equipo haya un espacio aproximado de 10 centímetros. Esa es la recomendación. En 10 centímetros me refiero tanto a los laterales, parte adelante, parte anterior y superior e inferior. Además de esto, debemos considerar que la caja tenga la suficiente resistencia para soportar un impacto y el peso del equipo y no que se vaya a desarmar. Esto es muy importante. Ahora, en el caso del equipo, debemos considerar cuáles son las partes más frágiles del equipo. Por ejemplo, una pantalla que se puede con un impacto partir o partes móviles. Por ejemplo, en el caso de una lámpara de hendidura, si tiene colocado el tonómetro de aplanación o si tiene partes que son retráctiles o que son para señalar o que son móviles. Es muy importante. Incluso en este caso, si se pueden desmontar, es mejor porque se pueden proteger en un empaque más pequeño y colocar a un lado. Pero vamos a la parte del equipo. Algunos equipos pueden tener partes móviles, como este que está acá. Podemos observar, muy importante, que lo frenemos, que le coloquemos el bloqueo de movimiento para evitar el desplazamiento de esta parte. Algunos equipos, como este o lámpara de hendidura, pueden tener el freno acá. Otros, como algunos autorrefractos, pueden tener una perilla o pueden tener un tornillo que lo sujeta de la parte inferior. Además, algunos equipos tienen partes móviles internas que pueden ser susceptibles al movimiento del equipo. Entonces tienen algo que se llama la posición de parqueo. En esta posición se programa desde el equipo antes de apagar, se le dice que va a ser transportado él se va a poner en una posición donde después con un seguro lo podemos poner firme para que no se mueva. Algunos también tienen freno en esta parte. El hecho es que se debe inmovilizar para evitar de que haya desplazamiento en el equipo, a pesar de que le vamos a colocar protecciones externas. Ahora vamos con las partes que tenemos identificadas frágiles, le tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, una pantalla o una parte de un material que se pueda partir fácilmente. Entonces, estas partes se deben proteger, se debe prestar mucha más atención que de pronto a las tapas. Ahora, ¿qué materiales recomiendo utilizar? Uno de los errores más frecuentes que he conseguido es que cuando pensamos en empacar un equipo, de una vez pensamos en icopor o en anime, como le llamen en los diferentes países. ¿Qué pasa? Yo no recomiendo estas partes, son partes muy rígidas que imagínense que a la hora de colocarse en una tapa y recibe un impacto, el impacto se transmite completamente a la tapa y se puede partir, o a la pantalla incluso. ¿Qué recomiendo yo? Que se utilicen espumas que sean flexibles, pueden ser más rígidas que esta, pero que ayudan a que a la hora de un impacto, el impacto se amortigua. Entonces, no recomiendo icopor. No es que el icopor no se pueda utilizar, porque algunos me van a decir, mi autorrefractor venía con un molde de icopor. El icopor, lo que sucede es que debe estar amoldado a la forma del equipo para que se reciba un impacto, no se transmita a la parte interior. Si yo tengo una pieza de icopor, así como esta, cualquier impacto lo puede transmitir directamente al equipo, porque el equipo es el que está soportando el icopor y el icopor está directo a la caja. Entonces no es recomendable. En el caso de una espuma, amortigua
el golpe, y por eso también la distancia recomendable de 10 centímetros. También se pueden utilizar burbujas, papel de burbujas. Incluso una opción que es muy interesante y la recomiendo es que antes de aplicar cualquier cosa para proteger el equipo, ya sea una espuma o si se tienen burbujas, se puede proteger el equipo con un papel plástico o un vinipel como este. ¿Por qué? Porque este equipo ayuda a que el equipo, este material ayuda a que el equipo vaya firme, lo protege de rayones, porque en algunas ocasiones entre el material que se utilice y el equipo puede haber fricción con el movimiento y generar rayones o manchas indeseables. A veces estas espumas tienen pegamentos que se pueden quedar acá, entonces sí es bueno utilizar una protección como el vinipel. Ahora, continuando con las recomendaciones del equipo, no debe ir nada conectado. Por ejemplo, que se deje pegado el cable de poder, que se dejen conectadas memorias o incluso con conexiones propias del equipo. En este caso, como esta que está acá. La recomendación es que no vaya ensamblado, que no vaya colocado, e incluso estos conectores se pueden partir también si reciben presión o los pines internos. Entonces la idea es que esto se proteja con un cartón o con algún material y vaya a un lado del equipo. Se puede dejar, por ejemplo, sujeto con algo para que tampoco quede por allá, que evitar de que sufra un quiebre el cable que le dañe la conexión, que lo dañe internamente. ¿Cuáles son las fallas más frecuentes que hemos llegado a observar a la hora de enviar un equipo? Por las partes frágiles, por ejemplo las pantallas. A veces, por querer proteger la pantalla, se le coloca un trozo de icopor o se le coloca un cartón solamente cubriendo la parte de la pantalla, no el marco, y a la hora de un impacto, estas pantallas de cristal líquido, de LED, parcialmente se pueden dañar, partir o quedar completamente inútiles. Las partes frágiles. Ha pasado mucho, alguna antena, alguna luz de fijación, algún soporte delgado, se parten. Entonces, muy importante, si se pueden retirar y colocar aparte, desasamblar, hacerlo. Las partes motorizadas, partes móviles que son motorizadas, no se sujetan lo suficientemente bien o no se resguarda la distancia con respecto mínima de protección que yo recomiendo, que son 10 centímetros, y de pronto algo las presiona para adentro y parte los soportes internos de los motores. Los que conocen de la parte oftalmológica, por ejemplo, los tomógrafos de Zeiss, los CIRRUS, en muchas ocasiones se parten las metoneras internamente los motores o los soportes de arriba de la frente, que son frágiles en este caso. También las pantallas, que son pantallas muy grandes, quedan expuestas muy cerca de la pared de la caja y pueden llegar a tener un daño. Incluso en el caso de algunos láseres se han dejado las llaves de encendido colocadas, se parten las llaves de encendido, a veces se parte el switch interno. En el caso de los cables, en algunas ocasiones he visto equipos que vienen con el cable pegado y el interruptor se parte hacia la parte interior, hacia el interior, o las memorias se parten y bueno, es un daño menor, se daña la memoria, pero en algunos equipos la memoria puede ser la llave de encendido. Entonces es muy importante considerar todo esto a la hora de hacer el empaque. Ya una vez el equipo introducido dentro de la caja con todas las protecciones adecuadas, muy importante que las zonas de la caja que se pueden abrir deben ir muy bien selladas. Muy importante al momento, si lo que se tiene disponible es papel de burbuja, no escatimen en utilizar todo el papel que sea necesario, todas las burbujas que sean necesarias, comprimirlas, no solamente un pedazo, porque recuerden que estamos protegiendo una inversión grande, el gasto de la burbuja puede ser mínimo y además recuerden que es reutilizable, se envía a
Si es necesario hacer una reparación y de regreso, probablemente va a venir o se va a utilizar los mismos materiales. Ahora, sobre todo a la hora antes de empacar un equipo, es muy importante hablar con su proveedor que le dé las recomendaciones específicas para ese tipo de equipo. Yo acabo de hablar, por ejemplo, de recomendaciones basadas más que todo en equipos de oftalmología, pero pueden haber muchas variaciones. Equipos con partes móviles internas que son muy frágiles o que tienen maneras particulares de empacarse. Entonces es muy importante esto para evitar que sus equipos sufran daños. Cualquier inquietud con respecto a nuestros equipos, a los equipos Zeiss o cualquier equipo de oftalmología, con mucho gusto en Tecnosomed les podemos colaborar.